Bueno, primeramente está en el versículo de Corintios 1:19, que dice, como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Eso está citando Pablo, ¿cierto? En Corintios. Y eso aparece en Isaías. Por eso, con prodigios y milagros, dejaré otra vez maravillado a este pueblo. La sabiduría de sus sabios y la inteligencia de sus inteligentes desaparecerá. Bueno, primeramente, como en contexto con el Antiguo Testamento, la parte final está como pasivo en Isaías, ¿de acuerdo? Que se desvanecerá. Y activo en Corintios, como Dios destruirá, ¿de acuerdo? Y bueno, también yo estaba viendo de que ahí en Isaías el contexto es que este pueblo que estaba hablando Isaías estaba en desobediencia, y como dijo mi esposa, había un montón de orgullo ahí y no estaban reconociendo que Dios era el que tenía el control sobre todo, ¿cierto? Y todo el mundo ahí estaba, como dice, poniendo sus propias reglas para estar, pues, verse bien más que nada, ¿cierto? Y estaban dejando a Dios hacia un lado y no estaban haciendo lo que Dios estaba pidiendo que hicieran. Entonces eso también está aquí aplicando en Corintios, ¿cierto? Porque también estamos como el devocional hoy, ¿no? Estamos queriendo estar orgullosos y estar haciendo lo que queremos, que es lo más fácil, ¿cierto? Y no estamos tratando de abrir, pues, agarrando la sabiduría de Dios y reconociendo que Él es nuestro Padre, ¿cierto? Ok, entonces... Y hermanos, aquí debajo van a ver que tienen un poco de espacio para anotar ahí unas diferencias entre el texto, los que ustedes puedan estar observando o los que mencionamos también. Y también el contexto del Antiguo Testamento se pueden anotar ahí, si eso es una ayuda para ustedes. Sí, básicamente el otro versículo es similar. Es uno de Corintios... Perdón, ya los estoy mareando. Es uno de Corintios 2:9. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado. Y también aparece eso en Isaías, de ahí lo tomó, ¿cierto? Jamás se ha escuchado ni se ha visto que haya otro Dios fuera de ti, que haga tales cosas a favor de los que en Él confían. Entonces, bueno, hay un poco de diferencia, ¿cierto? En un Dios como tú, como nuestro Señor, ¿cierto? Y ahora que está diciendo ahí para que quienes lo aman, ¿cierto? En Corintios, ajá. Entonces es casi lo mismo, ¿cierto? Que todos están, en pecado, ¿cierto? Y están haciendo igual lo que están queriendo en sus corazones, y están de orgullosos también, y están fuera de lo que el Señor está preparando para nosotros, ¿cierto? Entonces, que solo sabemos que viene con la sabiduría de Dios, todo lo que ha preparado, para que sepamos, ¿cierto? De que nuestro Señor, tenemos que estar listos también y también querer hacerlo, ¿cierto? Aceptarlo, porque no vamos a poder hacerlo con nuestros pensamientos nada más, ¿no? Ok, ahora le toca a mi esposa. Bueno, aquí eso eran los dos primeros. El tercero, perdón, les estoy mareando otra vez. El tercero sale en el 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, y es una citación de Pablo que tomó de Isaías 40, versículo 13. Corintios, ahí tienen 3 versiones diferentes solo para poder comparar. Como dije, soy lingüista, me gusta comparar las cosas. Pero está diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Una vez más está aquí Pablo hablando de la sabiduría del mundo en comparación con la sabiduría de Dios, ¿no? Y lo tomó de Isaías, diciendo quién ha corregido al Señor o quién le ha dado instrucciones. Entonces, la primera diferencia que yo veo aquí es que no dice nada en Isaías sobre conocer la mente del Señor.
está hablando de saber suficiente para corregirlo o para instruirlo, pero no está, o darle consejos, como dice en la traducción viviente, pero no está diciendo sobre conocer los pensamientos del Señor. Pablo le agregó un poco eso. ¿Por qué? Vemos eso al final del versículo, porque el punto de Pablo es estar diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros podemos entender la mente del Señor porque tenemos la mente de Cristo, por el Espíritu Santo nos ha dado esa sabiduría que no tenemos en nosotros mismos. Esa es una diferencia que vemos en el texto. También el contexto del Antiguo Testamento, aquí en Isaías 40, Isaías está presentando, Dios mismo por medio de Isaías está presentando la grandeza de Dios. En versículo 15, ahí un poquito después de esta citación, está mencionando de que las naciones son como una gota de agua delante de Dios, o como un grano de polvo, algo insignificante, ¿no? Entonces está haciendo una comparación, un contraste muy grande entre la grandeza de Dios y lo insignificante que somos los humanos, que somos las naciones, hasta las naciones, que son muchos, que son grandes, pero es una gota de agua en comparación, ¿no? Entonces, una vez más, el contexto de donde está sacando Pablo este versículo nos está señalando la gran diferencia que hay entre los pensamientos del Señor y nuestros pensamientos, pero que Dios nos está dando la oportunidad de entender sus pensamientos porque nos da la mente de Cristo, ¿no? Y eso es un contraste enorme, pero también es una bendición enorme que Dios nos está dando. Y eso es el contexto que hemos visto ahí en Isaías 40. El cuarto viene de 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 19, donde dice Pablo, pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y esta es una citación que Pablo tomó de Job, capítulo 5, versículo 13, como se ve ahí en la pantalla. Y dice, él atrapa al astuto en su propia astucia y hace que fracasen sus planes malvados. Podemos ver aquí de que Pablo tomó la primera parte nada más. Tenemos que acordarnos de que no habían versículos en ese entonces, ¿no? Y la forma de que aprendían especialmente los fariseos, como Pablo, aprendían la escritura era memorizarlo y memorizar los temas, ¿no? Entonces agarraban temas y jalaban los versículos ahí, a veces dejando otra parte porque no estaba dividido exactamente como está para nosotros. Entonces nosotros lo vemos como la mitad del versículo, pero Pablo lo veía como el pensamiento entero, ¿no? Entonces él atrapa al astuto en su propia astucia. Y es muy semejante, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Es muy semejante, no hay mucha diferencia ahí entre el texto, ¿no? Pero sabemos que el contexto de este versículo, donde lo sacó Pablo, es cuando Job está sufriendo muchísimo por haber perdido su salud, haber perdido su familia, todas sus riquezas, todo lo que tenía en este mundo. Y vienen sus amigos y su amigo, Elifaz, empieza a hablar después de que hayan estado silentes ahí con Job y lamentando con él, ¿no? Y Elifaz empieza a hablar. Y estamos viendo ahí en el capítulo 5 de Job, de que él empieza a acusarle poco a poquito a Job de no andar en los caminos de Dios. Y le dice en versículo 8, si yo fuera tú, me volvería a Dios y pondría mi causa en sus manos, le dice. Entonces está acusando a Job de haber hecho algo malo y de necesitar arrepentirse y regresar con Dios. Y es por eso que ya sigue un poco después el versículo 13, donde dice, él atrapa al astuto en su propia astucia. Le está acusando a Job de estar tratando de ser astuto y de estar haciendo algo que fracase su plan malvado. Y por eso Dios le está castigando. Ese es el pensamiento que Elifaz está compartiendo ahí. Pero Pablo lo está aplicando un poquito diferente. Le dice, bueno, este mundo tiene su sabiduría, tiene su astucia, pero
para Dios es una tontería, no vale nada. Así que es por eso que Él va a atrapar a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y ese es el contexto del cuarto versículo que estamos viendo. El quinto sale también justo después, como hemos visto ya cuando pasamos por los capítulos 1 por 3, justo después dice, y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Pablo tomó esto de Salmos, capítulo 94, versículo 11, donde dice, el Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Aquí ahora sí vemos una diferencia muy grande entre las palabras que se están usando en el texto. En Salmos está hablando simplemente de cualquier persona. Cualquier persona solo piensa tonterías. El hombre, la mente humana, las personas, la gente, no vale nada en los pensamientos que tienen. Pero Pablo lo está aplicando en otro sentido porque ha estado hablando de los sabios del mundo. Y él dice, el Señor conoce o sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Entonces, en vez de decir simplemente el pensamiento de las personas, es ahora el pensamiento de los sabios. Porque Pablo, como hemos aprendido en este curso, Pablo está en un contexto ahí donde los corintios elevaban mucho la sabiduría humana, elevaban mucho los maestros que hablaban con bonitas palabras y todo, pero Pablo está aplicando este versículo a los sabios de este mundo, y él está diciendo, ellos, aunque ustedes piensen que son muy buenos, que son muy listos, que saben de todo lo bueno que saben es una tontería. No es nada más cualquier persona ahora, son los sabios que ustedes creen muy, muy inteligentes, muy sabios, ellos solo piensan tonterías. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Y en Salmos, este salmo, este cántico, presenta a Dios como el juez del mundo. Y básicamente, en el contexto de Salmos 94, es un regaño para la gente que hacía lo malo, ¿no? En versículo 6, justo antes del 11, está diciendo que estas personas mataban a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, hacían cosas horribles en la vista del Señor. Y él está diciendo, por eso todo lo que están pensando, todo lo que están haciendo es tontería, ¿no? Y ese es el contexto de donde saca eso Pablo. Ese es el quinto. Vamos a pasar ahora al sexto. Y luego le toca otra vez a mi esposo, ya no me tienen que escuchar. Este es el capítulo 5 que aún no hemos visto en el taller, pero esto es del 5, versículo 13, ahí pueden ver. Y pueden ver que esto viene, de hecho, de varios versículos en Deuteronomio, capítulo 17, 7 es el principal que puse ahí en la hoja para que vean. Pero les voy a comentar tantitito del contexto de los demás versículos también. De hecho, en capítulo 21 de Deuteronomio y capítulo 22 se menciona 3 veces a este mismo, así acabarán con el mal que hay en medio de ustedes. Cada cosa, cada regla que Dios está dando ahí, les está poniendo eso al final, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo a los de afuera, ya Dios los juzgará. Esto no me toca a mí, le dice. Y luego dice, así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Nosotros ya sabemos de que la iglesia estaba ahí jactándose, de que tenían tanta libertad de que hasta un hombre ahí tenía a su propia madrastra como su esposa, ¿no? Entonces, qué chidos eran, ¿no? De que podían estar así de tan libre, ¿no? Pero Pablo aquí al final está diciéndoles, bueno, pero quiten al malvado de entre ustedes. Si regresamos a Deuteronomio, donde Pablo lo sacó, está hablando de la pena de muerte que tenía que recibir ciertas personas dependiendo en lo que estaban haciendo. Por ejemplo, dice, los testigos serán los primeros en arrojarle piedras al condenado y después lo hará todo el pueblo.
así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Y esta es la frase que se repite una y otra vez, así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Vemos aquí una diferencia de que en Deuteronomio está hablando del mal que haya en medio. En Corintios 5 estamos viendo que Pablo lo dirige específicamente a un hombre, que deberían de quitarle de ahí, de en medio de ellos, porque como vemos en lo demás del capítulo 5, un poquito de levadura se va a esparcir por toda la masa y se va a levantar y se va a hornear y ya queda bien bonito, pero afecta todo. Entonces ese malvado también iba a afectar a todos ellos y por eso tenían que sacarle. Y es el mismo sentido que tiene de acabar con el mal que hay en medio de ustedes, porque en capítulo 17 de Deuteronomio vemos de que el contexto era de que estaban adorando a otros dioses, ¿no? Y ya si tenían 2 o 3 testigos que habían visto a alguien o adorando a otros dioses, entonces merecían la pena de muerte. Y es por eso que los testigos serían los primeros en arrojarle las piedras y luego lo demás todo el pueblo, ¿no? Así que así acabarían con idolatría ahí en su pueblo. En capítulo 19, versículo 19, si había alguien que daba testimonio falso en contra de alguien más, estaba mintiendo sobre algo que alguien más había hecho, ¿no? Y resultaba de que encontraban de que había estado mintiendo sobre el pobre otro fulano de tal. Entonces, la misma sentencia que el primero había querido para el otro, iba a aplicar al mismo que había estado diciendo mentiras, ¿no? No era en ese caso la pena de muerte, pero era una consecuencia alta para el otro, ¿no? Y así acabarían con el mal. También en capítulo 21, hijos desobedientes y rebeldes. Dice, si tu hijo es desobediente y rebelde y vienes a los líderes y le dices, es un borracho, no hace caso, no importa cuántas veces le instruyo, le digo qué debería de hacer, qué debería de seguir a Dios, no lo hace. Entonces merecía la pena de muerte. Y todo el pueblo iba y le iba a apedrear y así acabarás con el mal que haya en tu medio, decía. Por fin el 22, 3 veces menciona esto en capítulo 22 y lo aplica a la infidelidad, adulterio y cualquier otro tipo. Así acabarán, pena de muerte, acabarán con el mal que hay en medio de ustedes, ¿no? En el capítulo 24, si algún israelita quería raptar a otro de sus compañeros para venderlo como esclavo, merecía la pena de muerte también. Así acabarán con la maldad que haya en medio de ustedes. Entonces era algo muy estricto de Dios, de que estas personas que estaban haciendo estas cosas merecían la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la maldad que traían iba a esparcirse por todo su pueblo. Y Dios quería mantener a su pueblo santo y apartado para Él. Y eso es lo que estamos viendo también en Corintios capítulo 5, versículo 13. De que ya Pablo lo está enfocando nada más en una persona, pero con el mismo propósito, de quitar a la maldad que haya entre ellos para que no se esté esparciendo para afectar a los demás y causarles a caer en pecado. Ahora es mi turno otra vez. Este es Corintios 6:16. Aquí Pablo está hablando sobre que no saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo, pues la escritura dice, los dos serán como una sola persona. Y luego en Génesis, cita Génesis, dice, y luego está diciendo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Bueno, aquí una diferencia, ¿cierto? Entre el de Corintios, que el hombre se une a una prostituta, ¿cierto? Y ahora en Génesis está hablando de que el hombre
se une con su esposa y bueno, cuando eso pasa, pues es algo bueno, ¿cierto? Cuando se une con su esposa, porque es una bendición, es algo que Dios ve bien, ¿cierto? Pero en contraparte, cuando el hombre cae en pecado y se une con una prostituta, entonces ya es algo inmundo, algo que Dios definitivamente no está permitiendo, ¿no? Y me imagino que también sería como para pena de muerte en esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el otro, ¿no? Este es el número 8, ¿cierto? Entonces, ok, este es Corintios 9:6. Pero 9:9. Pues está escrito en el libro de la ley: no le pongas bozal al buey que trilla. Y esto significa que esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes. Ahora, en Deuteronomios, no le pongan bozal al buey cuando esté trillando el grano. Básicamente no hay mucha, bueno, es básicamente lo mismo, ¿cierto? Pero ahí en Deuteronomio se está hablando sobre un juicio que estaban haciendo, ¿cierto? Y bueno, estaban, creo que, dándole azotes al que había hecho una fechoría, ¿no? Entonces estaba diciendo también que, pues, que no le estén lastimando tanto, ¿cierto? Porque me imagino que de eso también va a estar viviendo, ¿no? O sea, pero igual aquí en Corintios, ¿no? Está diciendo bueno, que Dios se preocupa por el buey, ¿cierto? Cuanto más para nosotros, ¿no? Entonces, el buey, ¿cierto? Entonces, cuanto más a la gente que trabaja para él, ¿no? Que él está, bueno, que son sus siervos, ¿no? Que merecen todo lo que están trabajando, ¿cierto? La paga, lo que viene para que coman de ahí, ¿no? Entonces, un poco similar. Sí, definitivamente similar el contexto, Sí. ¿no? Aplicándolo a personas y también a personas en los dos lugares. Porque si leemos nada más en Deuteronomio 25, parece que está totalmente fuera de lo demás, porque como que está pegado ahí al final, pero no tiene nada que ver con trillar, nada que ver con nada de cosecha, ni nada. Está como fuera de orden, ¿no?